Bajo el sol que agrietaba la tierra, ella cargaba sobre sus hombros haces de caña que harían retroceder a 2 hombres. El vestido de chita empapado en sudor, las manos sangrando por las fibras cortantes, pero la columna erguida, la cabeza alta. Él la vio desde la distancia, y algo dentro de él reconoció lo que nadie más veía. No era fragilidad disfrazada de fuerza, era fuerza pura que el mundo había intentado quebrar y no había conseguido. En ese momento, observando a aquella mujer que enfrentaba sola desde niña el peso que debería ser dividido, él tomó una decisión que cambiaría todo. Porque a veces Dios pone en nuestro camino exactamente a quien necesita a alguien que se quede, que luche junto, que no huya cuando el precio es alto. Si te sientes identificada con esta lucha, si crees que la verdadera fuerza nace de la adversidad, déjanos un comentario contándonos desde qué ciudad nos escuchas. Y si esta historia toca tu corazón, si te inspira a seguir adelante, te pido que nos regales un me gusta y te suscribas a nuestro canal. Cada suscripción, cada me gusta, es el aliento que nos permite seguir compartiendo estas voces de superación, de este propósito que nos une. Juntos somos más fuertes. Esta narrativa nos mostrará que a veces la persona más fuerte es aquella que el mundo intentó quebrar, pero no consiguió. A finales del siglo XIX, en regiones aisladas de Brasil, historias como esta eran comunes. Las haciendas de caña se extendían por el interior, como cicatrices en la tierra, largas y profundas, marcando el paisaje con hileras infinitas de verde que escondían sangre, sudor y vidas enteras consumidas bajo el sol. En aquel tiempo, la palabra de un coronel valía más que cualquier ley escrita, y quien nacía sin apellido, sin propiedad, sin el color de piel adecuado, estaba destinado a servir hasta que el cuerpo no aguantara más. Las villas eran pequeños aglomerados de casas de adobe, iglesias que prometían salvación después de la muerte y tiendas donde los trabajadores gastaban lo poco que ganaban en cachaza para olvidar lo que vivían. Allí, en medio de aquel mundo duro y sin perdón, Amelia había aprendido desde muy temprano que nadie iba a salvarla, que sobrevivir era una tarea solitaria, que confiar era un lujo demasiado peligroso para quien no tenía nada. Amelia tenía 26 años y cargaba sobre sus hombros una vida entera de peso que no debería pertenecer a nadie tan joven. Era hija de esclavos liberados por la ley del vientre libre, gente que había recibido un papel diciendo que era libre, pero ninguna tierra para plantar, ninguna casa para vivir, ningún medio para sobrevivir, además de seguir sirviendo a los mismos señores de antes, solo que ahora sin la obligación legal de alimentarlos. Sus padres habían trabajado en una hacienda de café en el interior, recibiendo migajas a cambio de jornadas que comenzaban antes de que saliera el sol y terminaban después de que se pusiera. La madre cocinaba para la casa grande, el padre cargaba sacos de 60 kilos en la espalda hasta que la columna empezaba a torcerse. Amelia era la menor de 3 hermanos, la única niña, y creció viendo el cansancio permanente en los ojos de sus padres. Ese tipo de cansancio que no se cura con el sueño, que habita en los huesos y va matando poco a poco. Cuando Amelia tenía 7 años, una epidemia de cólera barrió la región como el viento que arranca todo de raíz. Comenzó en la villa, se extendió por las haciendas, mató a ricos y pobres, pero los pobres morían más y morían peor, amontonados en cuartos sin ventilación, sin médico, sin remedio, solo esperando el fin. El padre murió primero en 3 días de fiebre y diarrea que lo dejaron seco como una rama muerta. La madre duró 1 semana, aguantando firme hasta que no pudo levantarse más de la estera donde estaba acostada. Los 2 hermanos mayores habían huido a la ciudad grande meses antes, buscando trabajo en fábricas, y nunca más dieron noticias. Amelia se quedó sola a los 7 años, demasiado pequeña para entender completamente lo que significaba no tener a nadie más, pero lo suficientemente mayor para sentir el vacío enorme que se abrió a su alrededor. La hacendada, doña Constancia, era una mujer de mediana edad, que se decía caritativa, que iba a misa todos los domingos y hablaba en voz alta sobre las obras de misericordia que hacía. Ella aceptó quedarse con Amelia,
diciendo a todo el mundo en la villa que estaba salvando a aquella pobre niña, huérfana de la miseria, que estaba siendo instrumento de la bondad divina. Pero la bondad tenía un precio, y Amelia pagó caro por cada plato de comida, por cada trapo de ropa, por cada rincón de suelo donde dormía. A los 7 años, cuando otras niñas aún jugaban con muñecas, Amelia lavaba ropa en el río hasta que sus manos se ponían rojas e hinchadas. A los 8, barría la casa entera, limpiaba las habitaciones, fregaba el suelo de rodillas. A los 9, cocinaba para toda la familia. Cargaba el agua del pozo, alimentaba a los cerdos y las gallinas. A los 10 ya trabajaba en el campo junto con los hombres adultos, desmalezando, plantando, cosechando bajo el sol que quemaba la piel y hacía latir la cabeza. Doña Constancia nunca golpeó a Amelia, nunca levantó la voz de forma escandalosa, pero había una crueldad más sutil y más eficaz en las palabras que soltaba con frecuencia. Decía que Amelia debía agradecer todos los días por tener un techo sobre su cabeza, que una niña como ella, sin familia, sin nombre, podía haber terminado mucho peor en la vida. Decía que era su obligación trabajar duro para retribuir la caridad que recibía, que la gente que nacía debiendo no podía quejarse de nada. Decía que Amelia era demasiado fuerte para una niña, que tenía un aire masculino, que eso alejaría a los hombres de bien cuando creciera. Cada palabra era como un pequeño corte, que no mataba de una vez, pero iba sangrando lentamente, minando cualquier esperanza de que la vida pudiera ser diferente. Amelia creció creyendo que existir ya era pedir demasiado, que ocupar espacio era una inconveniencia, que nunca merecería nada más allá de lo que pudiera arrancar del mundo con sus propias manos. A los 15 años, Amelia ya tenía cuerpo de mujer y fuerza de hombre adulto. Cargaba pesos que hacían que trabajadores experimentados se quejaran. Soportaba jornadas que quebraban a gente 2 veces mayor. Nunca pedía descanso, nunca demostraba debilidad. Doña Constancia percibió que aquella niña se había convertido en una mercancía valiosa, no solo por sus brazos fuertes, sino porque se estaba poniendo bonita a pesar de la vida dura, y la belleza también tenía un precio en el mercado de matrimonios arreglados. Fue así como a los 17 años, Amelia supo que doña Constancia había arreglado su futuro con un señor de ingenio de la región vecina. El hombre tenía 52 años, era viudo por 3ª vez, conocido por golpear a sus esposas cuando bebía, y bebía todos los días. Las 2 primeras habían muerto jóvenes, una de parto, otra de una caída sospechosa por la escalera. La tercera había huido de madrugada, y nunca más se supo de ella. Pero corrían rumores de que se había ahogado en el río intentando cruzar al otro lado. Doña Constancia presentó la propuesta como una gran oportunidad, como la salvación para Amelia. Dijo que el señor de ingenio era un hombre de posesiones, que Amelia tendría casa propia, comida garantizada, posición de esposa, no más de agregada. Dijo que era lo mejor que podía pasarle a una niña sin dote, sin familia, sin nada que ofrecer más allá del cuerpo y la capacidad de trabajo. Amelia escuchó todo en silencio, el estómago revuelto, el corazón disparado, pero la cara sin expresión, porque había aprendido a no mostrar lo que sentía. Aquella noche, acostada en su rincón en la parte trasera de la casa, Amelia tomó la decisión que cambiaría el rumbo de todo. No se casaría con aquel hombre, no entregaría su vida para ser destruida lentamente, golpeada, usada, descartada cuando ya no sirviera. Había visto mujeres en esa situación, había visto los ojos vacíos, los hematomas mal escondidos, la forma encorvada de quien se había rendido, y decidió que prefería morir intentando escapar que morir poco a poco en aquel matrimonio. 3 noches antes de la boda marcada, cuando todos en la casa dormían profundamente, después de un día de trabajo en la cosecha, Amelia juntó sus pocas posesiones: 2 mudas de ropa, un cuchillo de cocina pequeño, el rosario que había sido de su madre y el poco dinero que había logrado esconder a lo largo de los años. Monedas robadas aquí y allá, cuando nadie miraba, guardadas dentro de un paño enterrado en el patio. Salió por la ventana del cuarto donde dormía, bajó por el tejado, saltó al suelo blando de tierra batida
y caminó toda la noche sin mirar atrás. Los pies descalzos sangraban en las piedras del camino. El cuerpo temblaba de miedo y frío, pero ella no paró. Caminó hasta que salió el sol, hasta que las piernas no aguantaron más, hasta encontrar un camino de tierra que llevaba en otra dirección, lejos, a cualquier lugar que no fuera allí. Amelia tenía 17 años y estaba completamente sola en el mundo por segunda vez en su vida. Pero esta vez era diferente, porque esta vez ella había elegido la soledad, había elegido el riesgo, había elegido la posibilidad de algo diferente, aunque ese algo fuera solo sobrevivir un día más sin pertenecer a nadie. En los años siguientes, Amelia vagó de hacienda en hacienda, de villa en villa, siempre presentándose como huérfana sin familia, siempre ocultando de dónde venía, siempre mintiendo sobre su edad para parecer mayor, más experimentada, menos vulnerable. Trabajó en plantaciones de café, en campos de maíz, en la cría de ganado, en casas de familia como empleada. Aprendió que una mujer sola era un blanco fácil, que necesitaba ser dura, que necesitaba mostrar fuerza antes de que vieran debilidad en ella. Aprendió a no sonreír demasiado, a no hacer amistades, a no confiar en promesas. Aprendió que la amabilidad generalmente venía con un precio oculto, que los hombres que ofrecían ayuda querían algo a cambio, que los patrones que elogiaban su trabajo solo estaban calculando cuánto podían explotar. Fue a los 22 años cuando Amelia comenzó a trabajar en cañaverales. El trabajo era considerado demasiado pesado para una mujer, demasiado brutal incluso para muchos hombres, pero pagaba mejor que los servicios domésticos y tenía la ventaja de ser estacional, permitiéndole moverse de un lugar a otro, sin levantar tantas sospechas. Al principio los hombres se burlaban de ella. Decían que no aguantaría una semana, que se rendiría el primer día de sol fuerte. Amelia demostró que estaban equivocados. Cortaba la caña desde el amanecer hasta el atardecer. Cargaba haces que pesaban más que ella misma. Soportaba el calor insoportable que hacía que otros trabajadores se desmayaran. Su cuerpo, que siempre fue fuerte desde niña, desarrolló músculos de acero, resistencia sobrehumana, capacidad de soportar dolor que asustaba incluso a los hombres más viejos y experimentados. Amelia se convirtió en una leyenda silenciosa en los cañaverales por donde pasaba. La mujer que trabajaba como 3 hombres, que nunca se quejaba, que nunca pedía ayuda, que parecía hecha de piedra por fuera, aunque por dentro aún sangraba. Pero había un costo por vivir así. Amelia había construido a su alrededor muros tan altos y tan gruesos que nada entraba y nada salía. No tenía amigos, no tenía confidentes, no tenía a nadie que supiera su verdadero nombre o su historia real. Dormía donde podía, ahorraba cada centavo, comía lo mínimo necesario para tener energía para trabajar. A los 26 años, tenía manos callosas como cuero viejo, espalda marcada por cicatrices de quemaduras de sol y cortes de caña, un cuerpo que parecía tener 40 años de tan castigado. Pero también tenía algo que nadie había logrado quitarle: dignidad. Nunca robó más allá de las monedas necesarias para huir, nunca mintió más allá de lo necesario para protegerse, nunca se vendió, nunca se doblegó, trabajaba duro, recibía lo que le correspondía, seguía adelante, no esperaba bondad, no esperaba amor, no esperaba nada más allá de sobrevivir un día más, una semana más, una cosecha más. Fue en este estado que Amelia llegó a la hacienda Santo Expedito una mañana calurosa de octubre. Había oído decir que estaban contratando para la gran cosecha, que pagaban a tiempo, que el capataz era un hombre justo. Amelia no creía mucho en esas historias. Ya había oído demasiadas promesas que no se cumplían, pero necesitaba trabajo, y aquella hacienda era la más grande de la región, lo que significaba que la cosecha duraría meses, tiempo suficiente para juntar un buen dinero. Se presentó al administrador, un hombre gordo y sudoroso, que apenas la miró antes de asentir que sí, que podían usar brazos extras, que el pago era por producción. Cuanto más cortara, más recibía. Amelia estuvo de acuerdo. Tomó el machete que le dieron, se dirigió al cañaveral, junto con otros trabajadores que llegaban de varios lugares.
El cañaveral se extendía hasta donde la vista alcanzaba. Hileras infinitas de caña verde meciéndose con el viento cálido, hojas afiladas como navajas, tallos gruesos que exigían fuerza y técnica para cortar. El sol estaba alto e implacable, transformando el cañaveral en un horno a cielo abierto. Amelia se ató el cabello largo en un moño apretado, se envolvió un paño en la cabeza para protegerse de la insolación, se remangó el vestido de chita descolorido y comenzó a trabajar. El machete subía y bajaba a un ritmo constante, preciso, eficiente. Cada golpe cortaba el tallo al ras del suelo. Cada movimiento era económico, sin desperdicio de energía. Amelia trabajaba en silencio, concentrada, ignorando las miradas curiosas de los otros trabajadores, ignorando el calor que hacía que el sudor corriera a ríos por su espalda, ignorando el dolor que comenzaba a pulsar en sus hombros y brazos. Trabajar era lo que mejor sabía hacer, era donde se sentía más segura, porque en el trabajo no necesitaba confiar en nadie. No necesitaba abrir el corazón, solo usar el cuerpo hasta que no aguantara más. Fue a media mañana, cuando el sol ya estaba en su punto más alto y cruel, que Rafael la vio por primera vez. Él era el capataz de la hacienda. Tenía 32 años, hombros anchos de quien trabajaba la tierra desde niño, piel quemada por el sol, ojos castaños que habían visto muchas cosas, pero que aún guardaban alguna chispa de algo que podía llamarse humanidad. Rafael caminaba entre las hileras de caña, supervisando el trabajo, verificando el ritmo, asegurándose de que nadie estaba holgazaneando o lastimándose. Fue cuando pasó por la sección donde Amelia trabajaba que se detuvo completamente inmóvil, observando. Ella estaba cargando sobre sus hombros un haz de caña tan grande que 3 hombres juntos tendrían dificultad, caminando con pasos firmes hasta la carreta, depositando la carga con cuidado, volviendo para cortar más. El vestido estaba empapado en sudor, pegado al cuerpo. Las manos sangraban, donde las fibras cortantes de la caña habían abierto pequeños cortes, pero ella no paraba, no se quejaba, no pedía ayuda. La columna erguida, la cabeza alta, los movimientos precisos e incansables de quien había hecho aquello 1000 veces antes. Rafael se quedó allí observando por largos minutos y algo dentro de él se movió. No era lástima, no era deseo, no era curiosidad mórbida, era reconocimiento. Él veía en aquella mujer algo que rara vez veía en cualquier persona, fuerza verdadera. La fuerza que no viene de nunca haber sido quebrado, sino de haber sido quebrado tantas veces y aún así seguir de pie. Veía determinación donde debería haber desistimiento, veía dignidad donde debería haber humillación. Veía a alguien que había enfrentado el mundo sola y había sobrevivido no por suerte, sino por pura voluntad de no rendirse. Y por primera vez en 4 años, desde que había enterrado a su esposa y a su hijo pequeño, muertos por la fiebre amarilla, Rafael sintió algo más allá del vacío mecánico que se había convertido en su vida. Sintió ganas de conocer a aquella mujer, de saber su historia, de entender qué la había vuelto tan fuerte y tan sola al mismo tiempo. No sabía aún, pero aquel momento estaba a punto de cambiarlo todo para ella y para él, porque cuando 2 personas que cargan una profunda soledad se reconocen, o ocurre una catástrofe o ocurre una cura. Rafael se alejó de aquella hilera de caña con la imagen de Amelia grabada en su mente, como una marca de hierro al rojo vivo. Volvió a sus obligaciones, supervisando el resto de la cosecha, resolviendo pequeños problemas que surgían, pero sus pensamientos volvían siempre a aquella mujer de fuerza impresionante y mirada distante. Había algo en ella que lo incomodaba en el mejor sentido posible, algo que despertaba en él sentimientos que había enterrado junto con Elena y el pequeño Juan, aquella tarde lluviosa de 4 años atrás. El recuerdo llegó como siempre llegaba, rápido y doloroso como una puñalada. Elena había muerto sujetando su mano, el cuerpo consumido por la fiebre que había comenzado como un simple resfriado y en 5 días se había transformado en una epidemia que mató a la mitad de la villa. Juan, con solo 3 años, se había ido 2 días después,
llamando a la madre que ya no podía atenderlo. Rafael había enterrado a los dos el mismo día, había echado tierra sobre los ataúdes, había vuelto a la casa vacía, y desde entonces vivía solo cumpliendo obligaciones, trabajando de sol a sol, existiendo sin vivir de verdad. Pero algo en aquella mujer del cañaveral había resquebrajado la dura cáscara que él había construido alrededor de su corazón. Tal vez fuera reconocer en ella la misma soledad que cargaba, la misma fuerza silenciosa de quien aprendió a no esperar nada de nadie. Tal vez fuera la forma en que ella trabajaba, con dignidad absoluta, incluso haciendo el trabajo más duro, como si el trabajo fuera una prueba de su propio valor. O tal vez fuera simplemente porque Rafael estaba cansado de vivir muerto por dentro, cansado de despertar todos los días sin motivo más allá de la inercia, cansado de mirar al futuro y ver solo más de lo mismo hasta que el cuerpo se rindiera. Ver a aquella mujer luchando sola había despertado en él algo que creía perdido para siempre. Ganas de estar al lado de alguien, ganas de dividir el peso, ganas de importar de nuevo para otra persona. Era un sentimiento peligroso, aterrador, incluso porque significaba abrirse nuevamente a la posibilidad de perder, de sufrir, de enterrar a alguien más que amaba. Pero por primera vez en años, Rafael estaba dispuesto a correr el riesgo. Durante los días siguientes, Rafael encontró excusas para pasar por el área donde Amelia trabajaba. Verificaba la calidad del corte, la cantidad de caña procesada, el estado de las herramientas, siempre con una mirada profesional, siempre manteniendo una distancia respetuosa. Pero observaba. Veía cómo ella llegaba antes que todos y se iba después de todos. Veía cómo nunca paraba para descansar, más allá de lo estrictamente necesario. Veía cómo los otros trabajadores mantenían distancia de ella, no por desprecio, sino por respeto mezclado con cierta intimidación ante tanta fuerza. Veía también los pequeños detalles que contaban historias, las manos llenas de callos y cicatrices antiguas, la cicatriz larga y profunda en el brazo izquierdo que ella siempre mantenía cubierto, incluso en el calor insoportable, la forma en que sus ojos nunca miraban directamente a nadie, siempre desviando en el último segundo, como si hubiera aprendido que el contacto visual creaba conexión y la conexión traía peligro. Amelia, por su parte, había percibido la presencia de él. Era imposible no percibir cuando alguien te observaba con esa intensidad, aunque intentara disimular. Al principio, sintió el miedo familiar apretarle el estómago, ese miedo que había aprendido a reconocer como señal de alerta. Hombres en posición de poder que prestaban demasiada atención a una mujer sola, generalmente querían algo, y ese algo nunca era bueno. Amelia ya había pasado por situaciones así antes. Había aprendido a reconocer las señales, había desarrollado estrategias de defensa. Trabajar más duro aún para mostrar que era demasiado útil para ser despedida, mantener distancia física siempre que fuera posible, nunca dar pie a una conversación que no fuera estrictamente sobre el trabajo, estar siempre lista para huir de nuevo si fuera necesario. Pero había algo diferente en la forma en que aquel capataz la miraba. No era la mirada depredadora que conocía bien, no era la mirada de posesión, no era ni siquiera la mirada de lástima que algunas personas bondadosas tenían. Era una mirada de reconocimiento, como si él viera en ella algo que nadie más veía, como si entendiera sin palabras lo que ella cargaba. Fue una tarde de viernes, cuando el sol finalmente comenzaba a dar tregua, y la brisa cálida traía algo de alivio, que Rafael finalmente habló con ella directamente por primera vez. Amelia estaba bebiendo agua de una calabaza, aprovechando los pocos minutos de pausa antes de volver al trabajo, cuando él se acercó con paso tranquilo y respetuoso. Preguntó si el trabajo era muy pesado, si ella se estaba adaptando bien, si necesitaba algo. La voz era firme pero gentil, sin rastro de condescendencia o malicia. Amelia respondió con monosílabos, educada, pero distante, diciendo que todo estaba bien, que el trabajo era igual a cualquier otro, que no necesitaba nada. Rafael asintió comprensivo, no insistió, pero antes de alejarse dijo algo que la tomó completamente desprevenida.
Dijo que nunca había visto a nadie trabajar con tanta determinación, que era admirable ver a alguien tan dedicado, que ella debía estar muy orgullosa de su propia fuerza. Amelia se quedó allí parada, la calabaza aún en la mano, sin saber qué responder. Nadie nunca le había dicho aquello. Había recibido elogios por su trabajo antes, claro, pero siempre venían acompañados de alguna insinuación, alguna expectativa escondida, algún interés más allá de lo profesional. Aquello había sido diferente. Había sido un reconocimiento puro, sin segunda intención aparente. Solo un hombre diciéndole a una trabajadora que valoraba su esfuerzo. Y algo dentro de ella, algo que había permanecido congelado durante años de rechazo y soledad, comenzó a derretirse solo un poquito. Era una sensación aterradora, incluso incómoda, porque Amelia había aprendido que sentir cualquier cosa más allá de la determinación de sobrevivir era peligroso. Era abrir la puerta a la decepción, al dolor, a la pérdida, pero no pudo impedir completamente aquel pequeño calor en el pecho, aquella minúscula grieta en el muro que había construido alrededor de su corazón. Los días se convirtieron en semanas y algo comenzó a cambiar en la dinámica silenciosa entre ellos. Rafael seguía pasando por su área de trabajo, pero ahora a veces se detenía para intercambiar algunas palabras, siempre breves, siempre respetuosas, nunca invadiendo su espacio. Comentaba sobre el tiempo, sobre la cosecha, sobre pequeñas cosas del día a día. Amelia respondía poco, pero comenzó a responder. Comenzó a aceptar esas conversaciones cortas como parte de la rutina y comenzó a notar cosas sobre él también. Notó que trataba a todos los trabajadores con el mismo respeto, que nunca levantaba la voz innecesariamente, que castigaba con justicia cuando alguien robaba o causaba problemas, pero que también tenía paciencia con quien estaba aprendiendo o pasando por dificultades. Notó que él mismo trabajaba tanto como cualquier otro, que no era del tipo de capataz que se quedaba solo dando órdenes a la sombra mientras otros sudaban bajo el sol. Notó la marca de sufrimiento antiguo en sus ojos, esa sombra que solo quien había perdido algo muy importante cargaba. Fue en una de esas conversaciones breves, durante una pausa para el agua, que Amelia preguntó algo por primera vez. Preguntó cuánto tiempo llevaba trabajando en esa hacienda. Rafael pareció sorprendido por la pregunta, pero respondió que hacía 6 años, que había comenzado como trabajador común y había ascendido a capataz por su dedicación y honestidad. Hubo una pausa. Entonces añadió algo que no tenía intención de decir, pero que salió de todos modos. Dijo que había venido a esa hacienda poco después de perder a su familia, que necesitaba empezar de nuevo en un lugar donde nadie conociera su historia, donde pudiera trabajar hasta que el dolor fuera más soportable. Amelia lo miró por primera vez, directamente a los ojos. Realmente lo miró y vio allí un reflejo de lo que sentía. Vio soledad, vio pérdida, vio a alguien que también había aprendido a vivir cargando un peso enorme solo. Y por primera vez en años incontables, Amelia sintió ganas de contar su propia historia a alguien, de compartir un poco del peso que cargaba. Pero antes de que pudiera decir nada, una voz alta y autoritaria cortó el momento como un hacha. Era el coronel Augusto, dueño de la hacienda Santo Expedito, montado en su caballo bayo, mirando de arriba a abajo con esa expresión de quien se acostumbró a ser obedecido sin cuestionamientos. El coronel tenía 58 años, barriga prominente, bigote espeso y canoso, ropas caras que contrastaban con la pobreza de los alrededores. Era un hombre de temperamento explosivo, conocido por despedir trabajadores por motivos triviales, por cobrar deudas con intereses abusivos, por tratar a la gente como propiedad desechable. Él miró a Rafael con clara desaprobación y dijo que un capataz no debía estar conversando con los trabajadores durante el horario de trabajo, que el tiempo era dinero, que demasiada holgazanería volvía perezosa a la peonada. Rafael asintió respetuosamente, pidió disculpas, comenzó a alejarse, pero entonces el coronel miró a Amelia y había algo en su mirada que hizo que todos sus instintos de alerta gritaran al unísono. El coronel bajó del caballo con movimientos lentos, se acercó a Amelia,
mientras ella instintivamente retrocedía medio paso. Él la examinó de arriba a abajo, con una mirada que no escondía absolutamente nada, una mirada que la desnudaba, que la medía, que la evaluaba como ganado en el corral. Preguntó su nombre, de dónde venía, cuánto tiempo llevaba allí. Amelia respondió con voz firme, pero baja, dando información mínima, intentando parecer desinteresada, intentando ser invisible, como siempre había sido. Pero el coronel sonrió de esa manera que hizo que su estómago se revolviera. Sonrió como un hombre que vio algo que quería y estaba acostumbrado a tomar todo lo que quería. Dijo que ella era una trabajadora fuerte, que eso era raro en una mujer, que él admiraba su determinación. Dijo que tal vez podría usar a alguien así. En la casa grande, un trabajo más ligero, mejor comida, cuarto propio. Las palabras eran bonitas, pero el tono llevaba veneno, llevaba una promesa de cosas que Amelia conocía demasiado bien. Rafael se había detenido a pocos metros de distancia, observando la escena con la mandíbula apretada y los puños cerrados. Conocía a su patrón lo suficientemente bien como para saber exactamente lo que significaba ese interés. El coronel tenía fama de usar su posición y poder para conseguir lo que quería de las mujeres que trabajaban para él, especialmente de las que estaban solas, sin familia que las defendiera, sin lugar a donde ir si eran despedidas. Había historias susurradas de empleadas que habían cedido por miedo a perder el empleo, de otras que se habían negado y habían sido echadas sin recibir lo que les correspondía, de una o dos que simplemente habían desaparecido. Y nadie había hecho preguntas porque a nadie le importaba la gente que no tenía un nombre importante. Rafael sintió que la ira crecía dentro de él, una ira que no sentía hacía años, una ira mezclada con el miedo de que algo malo le fuera a pasar a aquella mujer que apenas conocía, pero que ya significaba más de lo que debería. Amelia respondió al coronel con una educación forzada, que agradecía, pero que prefería seguir en el cañaveral, que el trabajo en el cañaveral le sentaba bien, que no quería cambios. El coronel frunció el ceño, no acostumbrado a ser rechazado, especialmente por una mujer sin posición alguna. Dijo que no era un pedido, era una oportunidad que ella debía aprovechar antes de que él cambiara de idea. Amelia sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Sintió el miedo familiar de estar acorralada, de no tener salida, de tener que elegir entre ceder o perderlo todo y tener que huir de nuevo. Pero antes de que tuviera que responder, Rafael dio un paso adelante y dijo algo que sorprendió a todos, incluso a sí mismo. Dijo que Amelia era la mejor cortadora de caña que tenía la hacienda, que sacarla del cañaveral retrasaría la producción, que la cosecha ya estaba atrasada y no podían perder a una trabajadora tan productiva en ese momento crítico. El silencio que siguió fue pesado como plomo derretido. El coronel se volvió lentamente hacia Rafael, los ojos entrecerrados, evaluando si aquello era insubordinación o solo un celo profesional mal ubicado. Rafael mantuvo la postura firme, la mirada directa, sin desafío, pero sin sumisión. Estaba pisando terreno peligroso y lo sabía. Estaba arriesgando el empleo que sustentaba su vida, pero algo dentro de él había decidido que no se quedaría callado viendo a aquella mujer ser puesta en una situación que conocía demasiado bien. El coronel se quedó allí parado por largos segundos, la respiración pesada, el rostro rojo. Entonces soltó una risa corta y sin humor. Esa risa que los hombres poderosos dan cuando quieren mostrar que están siendo magnánimos al no aplastar a alguien por completo. Dijo que Rafael tenía razón, que la producción era la prioridad, que tal vez más tarde, después de la cosecha, podrían volver a hablar sobre cambios de función. Montó en su caballo, lanzó una última mirada a Amelia, que era al mismo tiempo promesa y amenaza, y partió levantando polvo. Rafael y Amelia se quedaron allí parados, ninguno de los dos sabiendo exactamente qué decir. Finalmente, Amelia lo miró con ojos que por primera vez mostraban algo más allá de la distancia autoimpuesta. Había gratitud allí, pero también miedo, porque ella entendía perfectamente lo que Rafael acababa de hacer. Él se había interpuesto entre ella y el peligro,
Había arriesgado su propia posición para protegerla, y eso creaba una deuda, creaba una conexión, creaba una expectativa. Y Amelia no sabía cómo lidiar con ninguna de esas cosas. Murmuró un agradecimiento rápido, tomó el machete de nuevo, volvió al trabajo con movimientos mecánicos, intentando procesar lo que acababa de suceder. Rafael la observó volver al trabajo, el corazón latiéndole acelerado, la mente girando con las consecuencias de lo que había hecho. Sabía que el coronel no olvidaría esa interferencia, que habría un precio que pagar eventualmente, pero mirando a aquella mujer cortando caña con determinación feroz, mirando la línea recta de su espalda, la fuerza en sus movimientos, la dignidad que emanaba incluso en una situación tan dura, Rafael supo que había tomado la decisión correcta. Por primera vez, desde que había enterrado a Elena y Juan, había hecho algo que no era solo sobrevivir, algo que tenía un significado verdadero, algo que valía la pena. Había defendido a alguien, había usado su posición para algo bueno, se había importado lo suficiente como para arriesgar algo, y eso, por más aterrador que fuera, también era liberador. Los días siguientes fueron de tensión silenciosa que flotaba en el aire como humo antes de la tormenta. El coronel Augusto no volvió al cañaveral, pero su presencia se sentía a través de las miradas del administrador gordo, que ahora vigilaba a Rafael con atención excesiva, anotando cualquier pequeño desliz, cualquier retraso mínimo, cualquier decisión que pudiera ser cuestionada. Rafael sabía que estaba siendo probado, que el coronel estaba esperando el momento justo para actuar, que hombres como él nunca olvidaban los desafíos a su autoridad, por pequeños que fueran, pero continuó trabajando con la misma dedicación de siempre, tratando a todos con justicia, manteniendo la producción alta, no dando motivos reales para la queja. Y continuó observando a Amelia de lejos, asegurándose de que estuviera segura, de que nadie la molestara, de que el trabajo no fuera demasiado pesado, incluso para alguien tan fuerte como ella. Amelia, por su parte, sentía el peso de esa mirada protectora, y no sabía bien qué hacer con eso. Había pasado los últimos 9 años construyendo una existencia basada en no depender de nadie, en no crear vínculos, en estar siempre lista para partir sin dejar nada atrás. Pero Rafael estaba empezando a cambiar eso de forma peligrosa. Ella se sorprendía buscándolo con los ojos durante el día, sintiendo un extraño alivio cuando lo veía pasar entre las hileras de caña, sintiéndose ligeramente decepcionada los días en que él necesitaba supervisar otras áreas de la hacienda y no aparecía cerca. Era un sentimiento pequeño aún, frágil como un brote nuevo, pero estaba allí y crecía un poquito cada día. Esto la asustaba profundamente, porque Amelia había aprendido de la peor manera posible que dejar entrar a alguien significaba darle a esa persona el poder de lastimarla, y ella no sabía si podría sobrevivir a otra herida profunda. Fue una tarde de martes cuando el calor era particularmente brutal, y hasta los pájaros se habían callado buscando sombra, que todo comenzó a desmoronarse de verdad. Amelia estaba cortando caña en una hilera más apartada, sola porque los otros trabajadores se habían ido a otra sección cuando escuchó pasos detrás de ella. Se giró y vio al coronel Augusto caminando en su dirección, sin el caballo esta vez, sin testigos cerca, solo él y ella en medio del cañaveral, donde nadie podía ver. El corazón de Amelia se disparó inmediatamente, todos sus instintos gritando peligro, todas las malas experiencias del pasado volviendo de golpe. Ella apretó el mango del machete en la mano, mantuvo la postura erguida, preparada para reaccionar, si fuera necesario. El coronel se detuvo a pocos pasos de ella, sus ojos recorriendo su cuerpo con esa falta de pudor que hacía que su piel se erizara de asco y miedo. Él dijo con voz baja y controlada que había pensado mucho en la conversación anterior, que había decidido ser generoso y darle otra oportunidad de aceptar el trabajo en la casa grande, que sería mucho mejor para ella estar en un ambiente más cómodo, con menos sol, menos esfuerzo físico, más beneficios. Las palabras eran razonables en la superficie, pero el tono dejaba claro que no había nada de razonable allí, que aquello era un ultimátum disfrazado de oferta. Amelia respiró hondo.
Reunió todo el coraje que había acumulado en años de supervivencia y dijo con voz firme que agradecía, pero que prefería seguir donde estaba, que el trabajo en el cañaveral le sentaba bien, que no quería cambios. El rostro del coronel se cerró instantáneamente, la máscara de gentileza cayendo para revelar la ira fría debajo. Él dio un paso adelante, invadiendo su espacio, y dijo que estaba cansado de jugar ese juego, que una mujer en su posición no tenía el lujo de rechazar nada, que ella debía estar agradecida por él, estar ofreciendo algo en lugar de simplemente tomar. Amelia retrocedió un paso, el machete aún en la mano, y dijo con voz que temblaba solo un poco, que él no la tocaría, que ella gritaría, que no lo dejaría pasar. El coronel se rió de esa risa sin humor que los hombres poderosos dan cuando creen que tienen todo el control de la situación. Dijo que ella podía gritar a gusto, que quién iba a creer a una trabajadora sin nombre contra su palabra, que incluso si le creyeran nadie haría nada, porque él era el dueño de todo allí, dueño de la tierra, dueño del trabajo, dueño de la vida de todos los que dependían de él. Dio un paso más, extendió la mano para agarrar su brazo, y fue en ese momento que Amelia reaccionó por puro instinto de supervivencia. Levantó el machete en un arco rápido, no para atacar, sino para defender, para crear distancia. La hoja cortó el aire, pasando demasiado cerca del brazo del coronel, rasgando la manga de la camisa cara, dejando un corte superficial en la piel que comenzó a sangrar inmediatamente. El coronel retrocedió con un grito de dolor y sorpresa, mirando su brazo sangrando, luego a Amelia, con una expresión de shock que rápidamente se transformó en furia asesina. Amelia se quedó allí parada, el machete aún levantado, el corazón latiéndole tan fuerte que parecía que iba a salírsele por la boca, sabiendo que acababa de cometer el error que no tenía vuelta atrás, que había atacado al hombre más poderoso de la región, que su vida allí había terminado en ese exacto segundo. El coronel se sujetó el brazo sangrando, los ojos ardiendo de odio, y dijo con voz baja y peligrosa que ella pagaría caro por aquello, que se arrepentiría de haber nacido, que imploraría por misericordia antes de que él terminara con ella. Se dio la vuelta y salió del cañaveral caminando rápido, dejando a Amelia allí sola, temblando de adrenalina y miedo, sabiendo que tenía poquísimo tiempo antes de que la tormenta cayera sobre ella con toda su fuerza. Amelia soltó el machete al suelo, las manos temblándole incontrolablemente ahora que el peligro inmediato había pasado. Sabía exactamente lo que venía a continuación. El coronel inventaría una historia, diría que ella lo había atacado sin motivo, usaría aquello como justificación para hacer lo que quisiera con ella. Podía mandarla a prisión, podía simplemente mandar a sus capataces a hacer el trabajo sucio, lejos de testigos. Podía destruir cualquier oportunidad que ella tuviera de trabajar en cualquier hacienda de la región. Amelia miró alrededor del cañaveral, que había sido su refugio temporal. Pensó en juntar sus pocas cosas y huir inmediatamente, como había hecho tantas veces antes. Pero por primera vez en su vida dudó. Por primera vez había algo que la hacía querer quedarse. Alguien que se había importado lo suficiente como para defenderla. Alguien que la había mirado y había visto valor verdadero. Rafael. Y huir ahora significaba no solo abandonar un lugar más, significaba abandonar a la primera persona en años que la había hecho sentir que no estaba completamente sola en el mundo. Pero no tuvo tiempo de decidir nada. Menos de una hora después, cuando el sol comenzaba a bajar y los trabajadores se preparaban para terminar el día, llegó al cañaveral un grupo de 5 hombres armados con machetes y palos, liderados por el administrador gordo, que tenía los ojos brillando con placer sádico. Fueron directamente hacia Amelia, que estaba guardando las herramientas, y el administrador anunció en voz alta, para que todos oyeran, que ella estaba siendo arrestada por agresión contra el patrón, que había atacado al coronel Augusto cobardemente, que iba a ser llevada para responder por sus crímenes. Amelia no reaccionó, no intentó huir, sabía que sería inútil, pero entonces oyó una voz firme cortando el aire como un látigo. Rafael, llegando con pasos largos,
el rostro cerrado en una expresión que los trabajadores rara vez veían en él. Él preguntó qué estaba pasando, exigió explicaciones. Dijo que, como capataz, tenía derecho a saber de cualquier acusación contra trabajadores bajo su supervisión. El administrador repitió la historia con detalles inventados. Dijo que Amelia había atacado al coronel cuando él solo estaba verificando el trabajo, que había intentado matarlo sin motivo alguno, que era una mujer peligrosa y violenta, que necesitaba ser contenida. Rafael miró a Amelia, que mantenía los ojos bajos, las manos cerradas en puños, el cuerpo entero tenso como una cuerda demasiado estirada. Él no necesitó preguntar nada. Leyó entre líneas lo que no se estaba diciendo. Entendió perfectamente lo que realmente había sucedido. Se volvió hacia el administrador y dijo con voz tranquila, pero cargada de autoridad, que no permitiría que se llevaran a ningún trabajador sin una investigación apropiada, que necesitaban escuchar su versión, que las acusaciones serias exigían pruebas y testigos. El administrador sonrió de esa manera que anunciaba victoria anticipada y dijo que Rafael ya no tenía autoridad alguna allí, que el coronel le había mandado avisar que estaba despedido del cargo de capataz por insubordinación y protección a una criminal, que debía juntar sus cosas y salir de la hacienda antes del amanecer del día siguiente. El silencio que cayó sobre el grupo de trabajadores que se había reunido para presenciar la escena fue absoluto y pesado. Rafael se quedó allí parado, absorbiendo las palabras, sintiendo que el suelo desaparecía bajo sus pies. Perder el cargo de capataz significaba perder el salario que sustentaba su vida, perder la casa que ocupaba en la hacienda, perder la reputación que había construido con años de trabajo honesto. Significaba volver a ser solo un trabajador común, o peor, quedarse sin trabajo alguno, porque ningún hacendado querría contratar a alguien que había sido despedido por insubordinación. Era el tipo de caída que destruía hombres, que transformaba una vida estable en miseria de la noche a la mañana. Pero Rafael miró a Amelia, vio en sus ojos la mezcla de gratitud y culpa, vio la fuerza que ella intentaba mantener, incluso sabiendo que había causado esa situación, y supo que no tenía otra opción. No podría vivir consigo mismo si se quedaba callado ahora, si dejaba que se la llevaran para sufrir las consecuencias por haberse defendido de un abuso. Rafael dio un paso adelante, interponiéndose entre Amelia y los hombres armados, y dijo con voz que no tembló ni un poco, que no la tocarían mientras él estuviera vivo, que si querían llevársela tendrían que pasar por encima de él primero, que él no permitiría más esa injusticia. El administrador perdió la sonrisa, dándose cuenta de que la situación se estaba saliendo de control. Los 5 hombres armados intercambiaron miradas inciertas. Ninguno de ellos particularmente interesado en pelear con Rafael, que tenía fama de ser fuerte y hábil en el conflicto físico. Fue cuando una de las trabajadoras más viejas, una señora de cabellos grises llamada Benedita, que llevaba 20 años en la hacienda, dio un paso adelante y dijo en voz alta y clara que lo había visto todo, que estaba trabajando en la hilera de al lado cuando el coronel había acorralado a Amelia, que lo había oído amenazándola, que la muchacha solo se había defendido cuando él intentó agarrarla a la fuerza. Otros trabajadores comenzaron a murmurar asintiendo, algunos diciendo que también lo habían visto, otros diciendo que conocían la fama del coronel, que todo el mundo sabía el tipo de hombre que era, que Amelia no era la primera y probablemente no sería la última. El administrador se puso rojo de ira, gritó que eran todos mentirosos, que se arrepentirían de desafiar al patrón, que serían todos despedidos, pero se dio cuenta de que había perdido el control de la situación, que no conseguiría llevarse a Amelia sin causar un motín, que eso crearía un problema aún mayor. Escupió en el suelo con asco, dijo que todos pagarían caro, que el coronel se enteraría de todo y salió con sus hombres armados, dejando amenazas suspendidas en el aire como humo venenoso. Cuando finalmente se quedaron solos, los otros trabajadores volviendo lentamente a sus ocupaciones, Rafael y Amelia se quedaron allí parados, uno frente al otro, ninguno de los dos sabiendo exactamente qué decir. Finalmente, Amelia habló con voz ronca, de emoción contenida, preguntando por qué había hecho aquello,
¿Por qué había tirado todo por ella? ¿Por qué se había arriesgado tanto cuando ella no era nada para él, cuando apenas se conocían? Rafael dio un paso más cerca. La miró a los ojos con una intensidad que hizo que el corazón de Amelia se detuviera por un segundo, y dijo algo que lo cambió todo. Dijo que no aguantaba más vivir solo existiendo, solo cumpliendo obligaciones sin significado, solo esperando que los días pasaran hasta morir. Dijo que había pasado 4 años muerto por dentro, enterrado junto con la familia que había perdido, pero que verla luchando sola, verla sobreviviendo con dignidad, a pesar de todo, había despertado algo en él que creía perdido para siempre. Dijo que ella no era nada para él al principio, era verdad, pero que ahora era lo único que lo hacía querer despertar por la mañana con un propósito, que por primera vez en años él sentía que existía un motivo para luchar, para defender algo, para importarle de nuevo. Dijo que sabía que acababa de perderlo todo, que tendría que empezar de cero, que no tenía nada que ofrecerle a ella, más allá de la voluntad de estar a su lado, de luchar juntos, de dividir el peso que ella había cargado sola por tanto tiempo. Amelia sintió que las lágrimas venían, esas lágrimas que ella nunca permitía, porque mostrar debilidad era peligroso, pero que ahora venían sin permiso, bajando por su rostro sucio de tierra y sudor. Dijo que él no entendía, que ella era una maldición para quien se quedaba cerca, que todo el mundo que intentó ayudarla terminó mal, que era mejor que él se alejara antes de que perdiera aún más. Pero Rafael negó con la cabeza, tomó sus manos callosas entre las suyas y dijo que no creía en maldiciones, solo en elecciones, y que él elegía quedarse, elegía luchar, elegía arriesgarlo todo por la posibilidad de una vida que valiera la pena vivir, una vida a su lado. Amelia miró a aquel hombre que había sacrificado todo por ella, que había visto en ella algo que nadie más vio, que ofrecía no una protección condescendiente, sino una verdadera asociación. Y por primera vez en toda su vida adulta, se permitió creer que tal vez no necesitaba enfrentar el mundo sola para siempre. Ella extendió la mano, revelando por primera vez el brazo izquierdo que siempre mantenía cubierto, mostrando la cicatriz larga e irregular que iba del puño hasta el codo. Rafael miró la marca sin horror, sin lástima, solo con un interés respetuoso. Amelia explicó con voz baja que había conseguido aquella cicatriz a los 18 años, la noche en que huyó del matrimonio forzado. El novio, borracho y furioso por ella haber intentado escapar, le había arrojado una lámpara. El aceite caliente había salpicado su brazo, quemando profundamente la piel. Ella había apagado el fuego rodando en la tierra, había corrido incluso con el dolor insoportable, había tratado la quemadura sola, con hojas y agua del río, había dejado cicatrizar torcido y feo porque no tenía dinero para un médico. La cicatriz era el recuerdo permanente de la noche en que eligió la libertad sobre la seguridad, la soledad sobre la sumisión, el dolor temporal sobre el sufrimiento eterno. Era la prueba física de que ella había sobrevivido a lo peor y había seguido adelante. Rafael tocó la cicatriz con dedos gentiles, trazando la línea irregular, con el respeto de quien toca algo sagrado. Dijo que aquella marca no era un defecto, era una medalla de guerra, era una prueba de coraje que la mayoría de las personas nunca tendría, era una razón para el orgullo y no para la vergüenza. Amelia sintió algo dentro de ella romperse completamente, aquel último pedazo de muro que había mantenido a todo el mundo a distancia, y por primera vez en 9 años se permitió ser tocada sin miedo, sin retroceder, sin preparar una fuga. Los dos se quedaron allí parados en medio del cañaveral vacío, el sol poniéndose y pintando todo de dorado, dos personas rotas encontrando en los fragmentos del otro la posibilidad de construir algo nuevo y entero. La noche cayó sobre la hacienda como un manto pesado de incertidumbre. Rafael juntó sus pocas posesiones de la casa que había ocupado como capataz, sabiendo que al amanecer tendría que dejar la propiedad. Amelia se quedó con los otros trabajadores en el alojamiento colectivo, pero nadie durmió de verdad. Todos sabían que el coronel no dejaría las cosas así, que la venganza vendría de alguna forma. Fue Benedita,
la trabajadora más vieja que había testificado a favor de Amelia, quien trajo la solución inesperada. Ella se acercó a los dos en la madrugada, cuando el cielo aún estaba oscuro, pero ya había movimiento de gente despertando para un día más. Y dijo en voz baja que había hablado con otros trabajadores que habían decidido ayudar. Explicó que existía una red pequeña y secreta de gente que había huido de situaciones malas, que se ayudaban mutuamente con refugio temporal, comida, información sobre lugares más seguros para trabajar. Era la red de supervivencia construida por quienes el mundo había olvidado, por quienes no tenían a nadie más que a los otros. Benedita dijo que conocía a una familia a 3 días de caminata de allí, trabajadores libres que habían comprado un pequeño pedazo de tierra con los ahorros de toda una vida, gente buena que necesitaba ayuda en la cosecha y que no hacían preguntas sobre el pasado de nadie. Dijo que podía dar a Rafael y Amelia indicaciones, comida para el viaje, direcciones claras. Era una oportunidad de empezar de nuevo lejos del alcance del coronel, lejos de las amenazas, lejos del peligro inmediato. Rafael y Amelia intercambiaron miradas largas, comunicando sin palabras todo lo que necesitaban decir. Aceptaron la ayuda con gratitud profunda, sabiendo que aquellas personas estaban arriesgando sus propias posiciones para protegerlos, sabiendo que la solidaridad entre los olvidados era todo lo que tenían. Benedita abrazó a Amelia antes de que partieran, susurrándole al oído que era demasiado fuerte para dejar que el mundo la venciera, que merecía ser feliz, que no necesitaba cargarlo todo sola para siempre. Amelia la abrazó de vuelta, sintiendo por primera vez que tal vez existía más bondad en el mundo de lo que había creído posible. Partieron antes de que el sol saliera completamente, caminando por el camino de tierra que cortaba el interior, llevando solo lo esencial en la espalda. Los 3 días de caminata fueron difíciles, con calor brutal durante el día y frío cortante durante la noche. Comida que apenas alcanzaba para matar el hambre, con pies que dolían y músculos que se quejaban. Pero también fueron 3 días de conversaciones que nunca habían tenido tiempo o coraje de tener antes. Rafael contó sobre Elena, sobre cómo se habían conocido aún niños, sobre cómo ella había muerto sosteniendo su mano, sobre cómo había pasado 4 años solo existiendo sin realmente vivir. Contó sobre Juan, sobre los ojos curiosos del niño, sobre cómo le encantaban las historias antes de dormir, sobre el vacío enorme que había quedado cuando enterró a su hijo al lado de la madre. Y por primera vez desde aquellos entierros, Rafael lloró. Lloró todas las lágrimas que había contenido. Lloró con Amelia a su lado, no ofreciendo palabras vacías de consuelo, sino solo una presencia sólida y la comprensión de quien también conocía la pérdida. Amelia, por su parte, contó su historia completa por primera vez en su vida. Contó sobre sus padres que murieron demasiado pronto, sobre doña Constancia, que transformó la caridad en esclavitud emocional, sobre el matrimonio forzado que casi destruyó su vida antes incluso de comenzar, sobre los 9 años vagando sola, siempre esperando el rechazo, siempre preparada para partir. Contó sobre los momentos en que había pensado en rendirse, sobre las noches en que la soledad pesaba tanto que parecía imposible aguantar un día más, sobre cómo había construido muros tan altos alrededor de su corazón que había olvidado cómo era sentir una conexión verdadera con otra persona. Rafael escuchó todo sin juicio, sin lástima condescendiente, solo con un respeto profundo por alguien que había sobrevivido a lo imposible y había mantenido su dignidad intacta. Y en aquellos 3 días, caminando lado a lado, compartiendo agua de la misma calabaza, dividiendo la última harina para hacer beijú en el fuego improvisado, durmiendo uno de espaldas al otro para mantener el calor, algo cambió definitivamente entre ellos. No era ya solo atracción o gratitud o reconocimiento de soledades similares. Era una verdadera asociación. Era una elección consciente de construir algo juntos. Era un amor del tipo que nace del respeto mutuo y la decisión de luchar lado a lado. Llegaron a la propiedad que Benedita había indicado una tarde nublada, cansados hasta los huesos, pero vivos y juntos. La familia estaba compuesta por el señor Joaquim y doña María,
ambos de unos 60 años, que habían trabajado toda su vida como esclavos hasta conseguir comprar su propia libertad, y luego habían ahorrado otros 20 años para comprar aquel pequeño pedazo de tierra. Tenían 2 hijos adultos que ayudaban en el campo, algunas gallinas, una vaca, una huerta. Era una propiedad modesta, pero era suya, conquistada con sangre y sudor, y valía más que cualquier hacienda grande construida sobre la explotación. Joaquim y María recibieron a Rafael y Amelia con desconfianza natural al principio. Pero cuando vieron la carta que Benedita había mandado, cuando escucharon un resumen respetuoso de la historia de los dos, cuando percibieron que eran gente trabajadora y honesta, huyendo de la injusticia, abrieron las puertas y los corazones. Ofrecieron trabajo en la cosecha que estaba comenzando. Ofrecieron un pequeño cuarto en la parte trasera de la casa donde podían quedarse. Ofrecieron comida de su propia mesa. No pagaban mucho porque no tenían mucho, pero pagaban justo y a tiempo. Los trataban con respeto. No hacían preguntas invasivas. Rafael y Amelia aceptaron con enorme gratitud. Comenzaron a trabajar al día siguiente, demostrando con acciones que merecían la confianza depositada. Trabajaban de sol a sol. Rafael ayudando con el trabajo pesado de arar y plantar, Amelia en la cosecha y en el cuidado de los animales y la huerta. Por la noche cenaban junto con la familia, conversaban sobre cosas simples del día a día, reían de historias que Joaquim contaba sobre los viejos tiempos, aprendían sobre el cultivo de la tierra con gente que conocía cada secreto del suelo. Era una vida simple, dura, sin lujos, pero tenía algo que ninguno de ellos había experimentado hacía mucho tiempo. Tenía paz, tenía dignidad, tenía pertenencia. Los meses pasaron transformándose en estaciones. Rafael y Amelia construyeron una rutina juntos, aprendieron los ritmos del otro, descubrieron que trabajar lado a lado era más fácil que trabajar solo, que dividir el peso lo hacía todo más ligero. Joaquim percibió la conexión entre ellos, percibió las miradas que intercambiaban, percibió cómo se movían en perfecta sincronía, como si ya llevaran décadas juntos. Una noche de junio, cuando el frío comenzaba a apretar y todos se reunían alrededor del fuego para calentarse, Joaquim preguntó directamente si tenían intención de casarse, si querían oficializar aquello que todo el mundo ya veía. Rafael miró a Amelia, esperando que ella decidiera, nunca presionando, siempre respetando su ritmo. Amelia miró a aquel hombre que había perdido todo para defenderla, que había caminado 3 días a su lado, que trabajaba duro todos los días sin quejarse, que la trataba como a una igual y no como una carga, y supo que la respuesta era sí. Se casaron en una pequeña ceremonia en la villa más cercana, con Joaquim y María como testigos, con un padre que bendijo la unión sin hacer preguntas sobre de dónde venían, con absoluta simplicidad, pero con un significado profundo. Amelia tenía 27 años cuando se casó, 9 años después de haber huido del primer matrimonio forzado, y la diferencia era como el día y la noche, como la prisión y la libertad, como la muerte y la vida. Este matrimonio no era una transacción, no era una imposición, no era una fuga, era una elección consciente y mutua de 2 personas que habían visto lo peor del mundo, y aún así decidían construir algo bueno juntos. La vida que construyeron no fue fácil, nunca lo fue. Continuaron trabajando duro, enfrentando sequías que mataban las plantaciones, lluvias que inundaban todo, plagas que destruían cosechas enteras, pero enfrentaban todo juntos, dividiendo no solo el trabajo, sino también las preocupaciones, las decisiones, los raros momentos de alegría que surgían en medio de la dureza. Amelia descubrió que no necesitaba cargarlo todo sola, que pedir ayuda no era debilidad, que confiar no significaba necesariamente ser traicionada. Rafael descubrió que era posible amar de nuevo, sin traicionar la memoria de quien había amado antes, que el corazón tenía espacio suficiente para honrar el pasado mientras construía un futuro nuevo. 2 años después del matrimonio, con ahorros cuidadosamente guardados, centavo por centavo, Rafael y Amelia lograron comprar un pequeño pedazo de tierra al lado de la propiedad de Joaquim y María. Era un terreno modesto,
apenas suficiente para plantar lo necesario para su propio sustento, pero era de ellos, conquistado con trabajo honesto, sin deber favores a nadie, sin pertenecer a ningún coronel. Construyeron una casa simple con sus propias manos. Rafael levantando las paredes de adobe, Amelia haciendo el techo de paja, los dos trabajando lado a lado hasta que se puso de pie algo que podían llamar hogar. Plantaron maíz, frijoles, mandioca, criaron algunas gallinas. Amelia hacía pequeños trabajos de costura para las mujeres de la villa, una habilidad que había aprendido a lo largo de los años y que ahora podía usar para ganar algo de dinero extra. Rafael ayudaba a otros pequeños propietarios a cambio de herramientas o semillas o animales. Era una vida de esfuerzo constante, sin descanso, sin lujos, pero tenía libertad, tenía dignidad, tenía amor. 3 años después de haber llegado allí huyendo del coronel Augusto, Amelia descubrió que estaba embarazada. La noticia trajo alegría mezclada con miedo, porque ella había visto a tantas mujeres morir en el parto, había visto a tantos niños no sobrevivir los primeros años. Tenía miedo de perder, miedo de no ser lo suficientemente buena, miedo de repetir la historia de orfandad que había marcado su propia vida. Rafael sostuvo sus manos cuando el miedo apretaba demasiado. Dijo que enfrentarían juntos lo que viniera, que su hijo crecería con el amor que ninguno de los dos había recibido en abundancia, que romperían el ciclo de dolor y abandono. Amelia dio a luz a una niña una mañana de primavera, con doña María asistiendo el parto, con Rafael sujetándole la mano a través de cada contracción, con dolor y miedo, pero también con esperanza. La niña nació llorando fuerte, pulmones sanos, puños cerrados, llena de vida. Le dieron el nombre de Elena, en honor a la primera esposa de Rafael, porque Amelia entendía que honrar el pasado de él no disminuía el amor que él tenía por ella, y porque aquella criatura representaba continuidad, representaba que el amor podía sobrevivir a la pérdida y florecer de nuevo. Elena creció fuerte y saludable, rodeada del amor de padres que sabían exactamente lo que era no tener amor, de abuelos adoptivos en Joaquín y María, que la mimaban siempre que podían, de una comunidad pequeña, pero presente de gente que se ayudaba mutuamente. Amelia miraba a su hija jugando en el patio, riendo sin miedo, confiando sin reservas, y veía en ella todo lo que ella misma no había tenido la oportunidad de ser de niña: una infancia protegida, inocencia preservada, un futuro abierto con posibilidades. Y sentía una gratitud profunda por haber sobrevivido a todo lo que había sobrevivido, porque cada cicatriz, cada dolor, cada momento de soledad había sido el escalón necesario para llegar hasta allí, hasta aquel momento de paz imperfecta, pero verdadera. Rafael miraba a Amelia, sosteniendo a Elena, cantando bajito para hacer dormir a la niña, y veía la fuerza que había admirado desde el primer momento en el cañaveral, pero ahora veía también la ternura que ella había escondido por tanto tiempo, la vulnerabilidad que ella finalmente permitía mostrar, la felicidad que había luchado tanto por conquistar. Los años pasaron, trayendo cambios inevitables. Joaquín y María envejecieron, se volvieron más frágiles. Eventualmente partieron con pocos meses de diferencia el uno del otro, dejando la propiedad para los hijos. Rafael y Amelia continuaron trabajando en su propia tierra, expandiéndose poco a poco, comprando un pedacito más aquí y otro allá, siempre con dinero ganado honestamente, siempre sin deber favores que pudieran ser cobrados después. Elena creció ayudando en el campo, aprendiendo a plantar y cosechar, pero también aprendiendo a leer y escribir con un profesor itinerante que pasaba por la villa. Porque Amelia insistía en que su hija tuviera la educación que ella nunca tuvo, que tuviera las elecciones que ella nunca tuvo. Llegaron noticias eventualmente, a través de viajeros y comerciantes, sobre la hacienda Santo Expedito. Decían que el coronel Augusto había muerto de un derrame 5 años después de que ellos partieran, que la hacienda había sido dividida entre herederos que peleaban entre sí, que mucha gente había perdido trabajo cuando la propiedad comenzó a decaer.
Amelia escuchó las noticias sin sentir satisfacción particular por la caída del hombre que había intentado destruirla. Sintió solo una indiferencia distante, porque aquella parte de su vida estaba tan lejos que parecía haberle sucedido a otra persona. Una tarde de domingo, 15 años después de aquel día en el cañaveral, cuando Rafael había visto a Amelia por primera vez, los dos estaban sentados en el porche de la casa que habían construido, observando a Elena jugando con las gallinas, el sol pintando todo de dorado en esa hora especial del atardecer. Rafael tomó la mano de Amelia, entrelazó sus dedos callosos con los de ella, igualmente marcados por años de trabajo, y se quedaron allí en un silencio cómodo, que solo existe entre personas que se conocen profundamente. Amelia pensó en todo lo que había pasado para llegar hasta allí, en todas las veces que había estado sola, en todas las veces que había pensado que no aguantaría un día más, en todas las cicatrices visibles e invisibles que cargaba, y pensó en Rafael, en cómo él había sido el catalizador para que ella se permitiera amar y ser amada, para que ella construyera una vida que valía la pena ser vivida. La dolorosa memoria de su primera familia, la que había perdido por la fiebre amarilla, había encontrado consuelo en la nueva vida que construía con Amelia y Elena. Rafael pensó en lo mismo. Pensó en cómo había pasado 4 años muerto por dentro después de enterrar a su primera Elena y a João. Pensó en cómo había vivido solo cumpliendo obligaciones sin significado. Pensó en cómo ver a aquella mujer cargando caña bajo el sol abrasador había despertado en él las ganas de vivir de nuevo. Pensó en todo lo que había perdido cuando decidió defenderla, el cargo, la seguridad, la reputación, y pensó en todo lo que había ganado a cambio, una verdadera asociación. Amor construido sobre el respeto mutuo, una familia que había elegido crear, una vida que valía la pena vivir, incluso con toda su dureza. Y supo con absoluta certeza que había tomado las decisiones correctas, que los principios verdaderos siempre valían más que la conveniencia, que hacer lo correcto costaba caro, pero siempre valía la pena al final. Amelia giró el rostro para mirarlo, vio en sus ojos el mismo pensamiento. Sonrió de esa manera que ella había tardado años en aprender de nuevo. Sonrió con todo el rostro, sin reservas, sin miedo. Dijo en voz baja que estaba agradecida por él haberse detenido aquel día, por haber visto en ella algo que nadie más vio, por haber elegido quedarse cuando habría sido más fácil partir, por haber luchado a su lado cuando habría sido más seguro permanecer neutral. Rafael le apretó la mano y dijo que la gratitud era mutua, que ella lo había salvado tanto como él la había ayudado a ella, que la soledad compartida se había transformado en una asociación que los hacía más fuertes juntos de lo que jamás habrían sido separados. Dijo que había aprendido con ella que la verdadera fuerza no venía de nunca caer, venía de levantarse todas las veces, que sobrevivir no era suficiente si no vivías de verdad, que valía la pena arriesgar el corazón de nuevo, incluso sabiendo que podía romperse, porque un corazón que nunca arriesga, nunca conoce el amor verdadero. Se quedaron allí sentados hasta que el sol desapareció por completo, hasta que las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo limpio del interior, hasta que Elena entró a cenar, llamando a sus padres, hasta que un día más de trabajo duro pero significativo llegó a su fin. Y cuando finalmente entraron en la casa simple que habían construido con sus propias manos, cuando se sentaron a la mesa con la comida que habían plantado en su propia tierra, cuando Elena contó historias animadas sobre su día, mientras ellos escuchaban con total atención, Amelia supo que finalmente había encontrado lo que había buscado sin saber durante toda aquella vida de soledad y lucha. Había encontrado no la salvación que venía de fuera, no un rescate romántico que resolvía todos los problemas, sino una verdadera asociación con alguien que entendía que luchar al lado es más valioso que luchar solo, con alguien que veía fuerza donde otros veían solo problemas, con alguien que elegía quedarse no por obligación o lástima, sino por una decisión consciente y renovada cada día. Había encontrado un hogar, no en un lugar, sino en una persona. Había encontrado una familia no en sangre, sino en elección.
Había encontrado paz no en ausencia de dificultad, sino en presencia de un amor que sostenía a través de cualquier tempestad. Pero el destino, que a menudo teje sus hilos con crueldad, tenía un giro inesperado. Una epidemia de fiebre amarilla, la misma que años atrás había arrebatado a la primera familia de Rafael, regresó con una furia devastadora a la región. Rafael, con su corazón noble y su incansable espíritu de ayuda, se dedicó a cuidar a los enfermos en la villa, exponiéndose sin dudar. A pesar de los cuidados de Amelia y de la medicina popular, la fiebre lo consumió rápidamente. Murió en los brazos de Amelia. Sus últimas palabras fueron una promesa de amor eterno y un pedido para que ella siguiera adelante, fuerte, por Elena. Amelia, a los 42 años, se encontró viuda, la misma mujer que había huido de la soledad, que había encontrado el amor y la compañía, ahora enfrentaba la pérdida más profunda de su vida adulta. El dolor era un abismo, un vacío que amenazaba con devorarla. Las cicatrices antiguas de su orfandad se reabrieron, y por un tiempo, la oscuridad pareció más densa que nunca. El mundo, que por un tiempo había parecido menos hostil, ahora se presentaba de nuevo con su crudeza más brutal. La tierra que habían cultivado juntos, la casa que habían levantado con sus propias manos, cada rincón de su existencia, ahora le recordaba la ausencia de Rafael. Las risas de Elena, que antes eran música, a veces se sentían como un eco doloroso de lo que habían perdido. Por días Amelia apenas pudo levantarse de la cama. El sol salía y se ponía, pero ella permanecía en la penumbra de su dolor. Los ojos, antes llenos de una determinación silenciosa, ahora estaban vacíos, secos de tanto llorar. El cuerpo, que había soportado tanto, se sentía pesado, como si la tristeza tuviera raíces en sus huesos, anclándola a la tierra. Elena, que ahora tenía 15 años, observaba a su madre con una mezcla de miedo y una madurez prematura. Había perdido a su padre, y ahora sentía que la luz de su madre también se apagaba. Intentaba ayudar en las tareas del hogar, cuidar de los animales, pero la ausencia de Rafael y el luto de Amelia eran una sombra constante. Fue doña María, con su sabiduría y ternura, quien la sacó del abismo. La anciana, que había visto pasar tantas vidas y tantas pérdidas, se sentó al lado de Amelia, tomó sus manos callosas entre las suyas y dijo con voz firme, pero llena de compasión: «Amelia, el Rafael no querría verte así. Él luchó tanto para verte feliz, para verte vivir. Ahora tienes que luchar por él, por Elena, por todo lo que ustedes construyeron. Su amor no se fue con él, se quedó en ti, en tu hija, en esta tierra. Es tu fuerza ahora». Las palabras de doña María, que también conocía la dolorosa experiencia de la pérdida, fueron como un rayo de sol rompiendo las nubes oscuras del luto. No eran palabras vacías, sino la verdad de una vida vivida con resiliencia. Amelia miró a Elena, que la observaba con ojos grandes y tristes, y vio allí el legado de Rafael, la razón para continuar. Aquel hombre había arriesgado todo por ella. Le había dado un amor que ella nunca pensó que merecería, una familia, un hogar. Ella no podía dejar que el dolor lo apagara, que la tristeza destruyera todo lo que ellos habían construido juntos. La promesa que le había hecho a Rafael en sus últimos momentos de seguir adelante resonó en su corazón. No podía rendirse, no podía dejar que la oscuridad la venciera, no por ella, sino por el legado de amor y lucha que Rafael le había dejado. Lentamente, con la ayuda de doña María y de los hijos de Joaquín, Amelia comenzó a reerguirse. Cada mañana, la punzada del dolor seguía allí, pero ella se forzaba a levantarse. Cada tarea en la roza, sentía la ausencia de Rafael a su lado, pero usaba la fuerza que él la ayudó a redescubrir. Volvió a trabajar la tierra, ahora con una determinación aún más feroz. No era solo por supervivencia, era por honra, por memoria, por amor. La tierra, que antes era un lugar de trabajo compartido, se convirtió en un santuario donde sentía la presencia de Rafael en cada brote, en cada cosecha. Los vecinos, la pequeña comunidad que los había acogido, se unieron para ayudar a la viuda.
Ofrecían ayuda en la cosecha, compartían semillas, intercambiaban servicios. La red de solidaridad que Rafael y Amelia habían encontrado y fortalecido se convirtió en su puerto seguro. Amelia, que siempre había sido reacia a pedir ayuda, aprendió a aceptar la mano extendida, a ver en la gentileza de los otros no una deuda, sino una manifestación del amor y del respeto que ella y Rafael habían sembrado. Se dio cuenta de que, aunque Rafael ya no estuviera físicamente, el amor que él le había enseñado a sentir por la comunidad y por la vida misma seguía vivo en cada gesto de apoyo. Elena creció y Amelia se dedicó a ser para la hija todo lo que sus padres no pudieron ser para ella. Contaba historias de Rafael, de su coraje, de su amor, manteniendo la memoria de él viva y presente. Le enseñó a Elena a trabajar la tierra, a respetar la naturaleza, a ser fuerte y digna, pero también a amar y a confiar, lecciones que ella misma había aprendido con Rafael. Elena, con la madurez que la vida dura impone, se convirtió en la mano derecha de su madre, no solo en el trabajo, sino también en el apoyo emocional. La relación entre madre e hija se fortaleció, forjada en la pérdida compartida y en la resiliencia mutua. Amelia la viuda no se dejó definir por su pérdida. Usó el dolor como combustible para honrar la memoria de Rafael. Trabajó aún más duro en sus tierras, expandiendo la pequeña propiedad, asegurando el futuro de Elena. Se convirtió en una figura de sabiduría y resiliencia para las otras mujeres de la villa, una consejera, una fuente de inspiración. Su casa, que antes era un refugio para dos almas solitarias, se convirtió en un faro de esperanza para muchos. Las mujeres venían a ella buscando consejo, consuelo o simplemente la compañía silenciosa de alguien que entendía el peso de la vida. Amelia, con su experiencia, les ofrecía no solo palabras, sino el ejemplo vivo de que era posible levantarse después de la caída más profunda. Los años pasaron y Amelia vio a Elena crecer y convertirse en una mujer fuerte y educada, tal como ella había soñado. Elena no solo aprendió a leer y escribir, sino que también desarrolló un espíritu crítico y una compasión profunda, heredadas de sus padres. Ayudaba a su madre en la administración de la tierra, que ahora era más próspera, y también dedicaba tiempo a enseñar a los niños de la villa, asegurándose de que tuvieran las oportunidades que su madre y su padre no tuvieron. La tierra que Rafael y Amelia habían comprado y cultivado se había convertido en un símbolo de su lucha y su amor, un lugar de libertad y dignidad. Las noticias del coronel Augusto, que antes habían sido una amenaza constante, ahora eran solo ecos distantes. Se decía que la hacienda Santo Expedito había caído en decadencia después de su muerte, dividida entre herederos que no tenían la misma mano de hierro ni la misma crueldad, pero tampoco la misma capacidad de mantenerla. Muchos trabajadores habían encontrado mejores condiciones en otros lugares, o habían logrado, como Amelia, comprar sus propios pedazos de tierra. El mundo estaba cambiando lentamente, y la fuerza de la gente común, de los que trabajaban la tierra, comenzaba a tener más voz. Amelia escuchaba estas noticias con una calma que antes no habría imaginado. La venganza no era lo que la movía. La construcción, la vida, el amor, eran sus verdaderos motores. Una tarde de domingo, 15 años después de aquel día trágico en que Rafael había partido, Amelia estaba sentada en el porche de la casa que ella y Rafael habían construido, observando a Elena, ahora una joven mujer, trabajando en la huerta con la misma destreza y fuerza de la madre. El sol pintaba todo de dorado en esa hora especial del atardecer. Amelia tomó la mano de Elena, entrelazó sus dedos callosos con los de la hija, igualmente marcados por años de trabajo, y se quedaron allí en un silencio cómodo, que solo existe entre personas que se conocen profundamente. Amelia pensó en todo lo que había pasado, en la niña huérfana, en la mujer que huyó, en la esposa que amó y en la viuda que se reergió. Pensó en las cicatrices visibles e invisibles que cargaba, cada una de ellas una historia de lucha y superación. Y pensó en Rafael, en cómo él había sido el catalizador para que ella se permitiera amar y ser amada,
para que ella construyera una vida que valía la pena ser vivida. La dolorosa memoria de su primera familia, la que había perdido por la fiebre amarilla, había encontrado consuelo en la nueva vida que construía con Amelia y Elena. La ausencia de Rafael nunca desapareció completamente, pero se transformó en una saudade tierna, en una fuerza silenciosa que la impulsaba. Su amor no había terminado con su muerte. Se había transformado en el legado que ella llevaba consigo. Elena giró el rostro para mirar a la madre. Vio en sus ojos la sabiduría de una vida entera, la fuerza inquebrantable y la ternura que solo el amor verdadero puede traer. Amelia sonrió, una sonrisa que ahora venía con la plenitud de quien había vivido y superado lo imposible. «Tu vida no fue fácil, madre», dijo Elena con la voz suave, «pero tú nunca te rendiste». Amelia apretó la mano de la hija. «Tu padre me enseñó que la verdadera fuerza no viene de nunca caer, sino de levantarse todas las veces, y que nadie necesita cargarlo todo solo para siempre. Él me dio la coraje de aceptar quien lucha a mi lado, y eso, mi hija, es el mayor regalo que alguien puede recibir. Y cuando él se fue, me dejó la fuerza para seguir luchando por los dos, por ti, por nuestro hogar». En aquel momento, Amelia supo que había finalmente encontrado lo que había buscado, sin saber durante toda aquella vida de soledad y lucha. Había encontrado no una salvación que venía de fuera, no un rescate romántico que resolvía todos los problemas, sino una verdadera asociación con alguien que la enseñó a luchar y a amar, y que incluso en la ausencia continuaba a ser su mayor inspiración. Había encontrado un hogar, no en un lugar, sino en sí misma y en el legado de amor que ella y Rafael habían construido. Había encontrado una familia no en sangre, sino en elección y en superación. Había encontrado paz, no en ausencia de dificultad, sino en presencia de un amor que la sostenía a través de cualquier tempestad, incluso la de la viudez. La vida enseña que la fuerza solitaria puede mantenerte vivo, pero es la coraje de aceptar quien lucha a tu lado y la resiliencia para continuar luchando incluso cuando esa persona se va, lo que te hace realmente vivir. Amelia enfrentó el mundo sola desde niña. Cargó un peso que quebraría a la mayoría de las personas. Construyó muros tan altos alrededor del corazón que parecía imposible a alguien pasar. Pero Rafael vio más allá de los muros, vio la fuerza verdadera, vio a alguien que merecía tener un compañero de batalla. Y cuando él partió, Amelia, la viuda, descubrió que la fuerza que él la ayudó a encontrar dentro de sí era suficiente para continuar, para honrar el amor que tuvieron y para construir un futuro digno para su hija. Ella probó que nadie necesita cargarlo todo solo para siempre, y que la memoria de un gran amor puede ser la mayor fuerza para la superación. Queridas amigas que nos escuchan, la historia de Amelia es un espejo de muchas de nuestras propias vidas. Ella nos enseña que la vida, a menudo, nos arrebata lo que más amamos, nos deja con cicatrices profundas y un vacío que parece imposible de llenar. Pero Amelia, nuestra Amelia, nos muestra que incluso cuando el mundo te golpea con la pérdida más dolorosa, esa fuerza que llevas dentro, esa dignidad inquebrantable, es tu ancla. Quizás tú, como Amelia, también has enfrentado la soledad, la injusticia, la pérdida de un amor que creías eterno. Quizás hoy te sientes abrumada, pensando que no puedes más, que el peso es demasiado grande para llevarlo sola. Pero quiero que sepas, desde lo más profundo de mi corazón, que no estás sola. No eres una maldición, no eres un problema. Eres una mujer fuerte, una sobreviviente, una guerrera. Así como Amelia encontró en Rafael un compañero de lucha, y luego en su comunidad y en el legado de su amor, la fuerza para seguir, tú también tienes esa chispa. Tienes tu propia historia de superación, tus propias cicatrices que son medallas de guerra. Y aquí, en Cuentos de Viuda, somos tu comunidad. Somos el abrazo que te dice, aguanta, no te rindas. Somos las voces que te recuerdan que tu dolor es válido, pero tu fuerza es aún mayor. No necesitas cargarlo todo sola para siempre. Permítete sentir, permítete llorar, pero también permítete levantarte un día a la vez.
Honra a quienes amaste no con la tristeza de su ausencia, sino con la plenitud de tu propia vida. Construye tu propio hogar, tu propia familia, tu propio propósito. Y recuerda cada vez que te sientas sola que aquí estamos, escuchándote, apoyándote, inspirándonos mutuamente. Tu historia importa, tu fuerza nos inspira. Juntas somos más fuertes. Juntas somos Cuentos de Viuda. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Siempre hay otra historia esperando por ti. Otra voz que te recordará lo increíblemente fuerte que eres.